En este instante, mientras lees estas palabras, tu mente ya está decidiendo si las va a archivar en algún rincón profundo o si simplemente las dejará desvanecer como humo entre los dedos. No lo controlas, no lo sientes. Sucede en silencio, en la oscuridad de tu conciencia, en esos circuitos invisibles que parpadean detrás de tus ojos. Y lo más curioso es que tú, la persona que supuestamente manda en tu cabeza, ni siquiera estás al mando de ese proceso. No puedes forzarlo. No puedes gritarle a tu cerebro, esto es importante, acuérdate. Es como si estuvieras en una sala de control, con botones y pantallas, pero sin manual. Puedes ver las luces encendiéndose, los datos fluyendo, pero no sabes qué está decidiendo qué guardar. ¿Te ha pasado? Ves a alguien, te dicen su nombre, lo asientes con la cabeza, sonríes, y 5 minutos después es como si nunca hubieras escuchado esa palabra. O entras a una habitación con una misión clara en mente, abres la puerta, das un paso, y de repente el pensamiento se desintegra como si jamás hubiera existido. O lees un artículo que te impacta, que sientes que cambiará algo en ti, y al día siguiente apenas recuerdas el título. No es falta de inteligencia, no es vejez. Es que nadie te enseñó el lenguaje que usa tu cerebro para archivar lo que vale. Y si no hablas ese idioma, tu mente simplemente te ignora. Durante décadas, la ciencia trató de entender la memoria como si fuera un sistema de archivos ordenado, como si cada recuerdo fuera una carpeta guardada en una ubicación precisa. Pero hoy sabemos que no es así. No es un disco duro, es más bien como un río. No tiene un lugar fijo, fluye, se modifica, cambia de forma dependiendo de la corriente emocional, del contexto, del estado en el que estabas cuando el evento ocurrió. Un recuerdo no se graba, se construye, y cada vez que lo recuperas, lo estás recreando, no solo accediendo. Es como si cada vez que recuerdas algo, le estuvieras contando una historia sobre esa historia. Así que si estás de mal humor, el recuerdo puede volverse oscuro. Si estás tranquilo, puede brillar con un matiz que antes no veías. Y aquí está lo más inquietante. Tu cerebro no quiere recordarlo todo. De hecho, su trabajo principal no es recordar, sino olvidar. Sí, olvidar. Porque si retuviera cada detalle mínimo, cada olor, cada palabra, cada sensación fugaz, te volverías loco en cuestión de días. Estaría inundado, desbordado, incapaz de elegir lo que importa. Así que tu mente está en una constante selección, como un editor invisible que corta escenas, elimina personajes secundarios, simplifica tramas. Lo hace a cada segundo. Y ese filtro no obedece a lo lógico, no sigue tu voluntad, obedece a lo emocional, a lo que te hizo sentir, a lo que activó tu cuerpo, a lo que te disparó la adrenalina, la curiosidad, el asombro. Por eso recuerdas con claridad el olor del pasto mojado en aquella tarde de tu infancia, o el tono de voz de alguien que te dijo algo decisivo, o la forma en que la luz entraba por la ventana cuando recibiste una noticia inesperada. No fue por atención, fue por emoción. Fue porque algo en tu interior dijo, esto no lo puedes perder. Y no lo dijo tu mente racional. Lo dijo una parte antigua, profunda, animal. Esa que no necesita razones, sabe. Y lo que no genera reacción emocional, lo descarta sin piedad. Así de simple, así de cruel, así de justo. Imagina que estás en una reunión y alguien dice, este proyecto es crucial para el futuro de la empresa. Lo dices con voz plana, sin gestos, sin pausas dramáticas. Tu cerebro lo registra, pero no lo marca. No hay fuego, no hay peligro, no hay amor, no hay pérdida, así que pasa. Pero si en cambio, justo después de decirlo, se quiebra la voz, hay una pausa de 2 segundos, los ojos se humedecen y añades, este proyecto es el último intento que tengo para salvar lo que mi padre construyó. Ahí sí que tu cerebro se despierta. No es la información nueva, es la emoción que la envuelve. Esa es la llave y no es manipulación, es biología. Es tu cerebro diciendo, esto sí importa. Porque evolutivamente, lo que nos mantenía vivos no fue memorizar datos, sino recordar quién era amigo, quién era enemigo, dónde había peligro, dónde había alimento, quién lloró a tu lado, quién traicionó tu confianza. Todo eso dejó huella porque activó tu sistema límbico, porque liberó sustancias químicas que dijeron, guarda esto, y sin eso no hay recuerdo duradero. Por eso leer algo una y otra vez rara veces funciona. Por eso subrayar con 5 colores no te salva. Por eso repetir una fecha como un loro no te la fija. Porque estás tratando de grabar en una cinta con la cabeza cuando tu cerebro solo responde al corazón. Y si no conectas lo que quieres aprender con algo que ya sientes, con algo que ya amas, con algo que te duele o te llena, será efímero. Desaparecerá como la niebla al sol. Así de claro. Y lo peor no es que no lo supieras. Lo peor es que vivimos en un mundo que te castiga por olvidar. En la escuela, si no recuerdas la fórmula, repruebas. En el trabajo, si no retienes las instrucciones, te consideran distraído. En casa, si olvidas el cumpleaños, te tachan de poco atento. Pero nadie te enseñó que no es tu culpa, que el sistema está mal diseñado,
que te piden memoria de datos muertos y luego se extrañan cuando no funcionas, como si pidieras a un pez que trepase un árbol y luego dijeras que es lento. Y ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado leyendo un texto importante y a los 10 párrafos no recuerdas de qué trataba, aunque jurarías que estabas prestando atención? No es que no prestabas atención, es que tu atención no era profunda, era superficial, como la superficie de un lago. Cualquier ruido, cualquier pensamiento, cualquier notificación, y el agua se agita, y en ese estado el cerebro no codifica, porque para formar un recuerdo no basta con ver, tienes que mirar, no basta con escuchar, tienes que oír, no basta con estar, tienes que estar presente, y estamos entrenados para lo contrario. Vivimos en modo de escaneo, no absorbemos, navegamos, saltamos, rebotamos, y eso desactiva el sistema de consolidación. Es como si fueras un fotógrafo, y en vez de enfocar, solo tomarás fotos moviendo la cámara. Todo saldrá borroso, y luego te preguntas por qué no puedes ver la imagen. Claro, no ves nada, nunca enfocaste. Y el enfoque no es solo lo que haces con los ojos, es lo que haces con el alma. Es la intención detrás de la mirada, es detenerte 2 segundos más. Es repetir un nombre, no para memorizarlo, sino para nombrarlo, es decir, encantado Laura, y mirarla justo a los ojos y permitir que su rostro se grabe no por fuerza, sino por conexión. Eso es lo que tu cerebro necesita. No más horas de estudio, no más repeticiones mecánicas, sino momentos de presencia auténtica. Porque cuando estás ahí, de verdad, aunque sea por un instante, el cerebro dice, este momento es diferente, vale la pena guardarlo. Y lo hace, sin que lo pidas, naturalmente. Como cuando un niño dibuja algo con tanto amor que luego no puede olvidar cómo lo hizo. No porque lo practicó 1000 veces, sino porque cada trazo lo hizo con el cuerpo entero. Si este mensaje resuena contigo, si alguna vez te has sentido frustrado por no poder recordar lo que importa, te invito a suscribirte. No es solo sobre memoria, es sobre cómo vivimos, cómo aprendemos, cómo conectamos. Y cada semana compartimos herramientas reales, basadas en lo que sabemos del cerebro, para que puedas empezar a transformar tu relación con tu mente. También, por favor, comenta qué fue lo primero que olvidaste que realmente querías recordar. Una palabra, un nombre, una promesa. A veces, solo nombrarlo ya es el primer paso para recuperarlo. Ahora imagina que hay un momento en tu vida que marcaste como importante. Lo viviste con intensidad, estabas concentrado, no había distracciones. Sentiste algo profundo, miedo, amor, esperanza, dolor, y años después puedes revivirlo con claridad. Ves los colores, oyes las voces, sientes la textura de la ropa. Es como si estuvieras allí. ¿Qué tiene ese recuerdo que no tienen los demás? ¿Por qué sobrevivió al tiempo, al olvido, a la distracción constante? No fue su duración, fue su densidad emocional, fue el peso que tuvo en tu mundo interior. No fue un dat, fue una experiencia. Y eso es lo que tu cerebro valora, no la cantidad de información, sino la calidad del vivido. Por eso, cuando estudias, si solo lees palabras, si solo memorizas, tu mente las deja pasar. Pero si te haces una pregunta que te sacude, si haces una analogía que te hace reír o llorar, si conectas lo que lees con una herida tuya, con un sueño tuyo, con una historia que te duele, ahí sí que se queda. No porque lo intentaste más, sino porque lo hiciste tuyo. Y tu cerebro no olvida lo que es parte de ti. Guarda identidad, no datos. Y tú, en tu día a día, estás transformando lo que aprendes en algo que te pertenece, o solo estás acumulando información como un archivero triste. Porque si no le das alma a lo que recibes, tarde o temprano se evaporará, no por tu falla, por diseño. Entonces, ¿cómo haces para que algo se quede? No con fuerza, no con repetición mecánica, con significado, con emoción, con contexto, con movimiento, con sueño. Porque cada uno de esos elementos es una llave que abre una puerta diferente en tu cerebro. El sueño consolida, el ejercicio prepara, la nutrición alimenta, la atención profunda codifica, la emoción señala. Pero si estás durmiendo mal, comiendo azúcar a cada rato, sentado todo el día, con el móvil pegado a la mano, con la mente dividiéndose entre 10 pestañas mentales, ¿qué oportunidad le das a tu memoria? Es como querer cultivar un jardín hermoso sin tierra, sin agua, sin sol. No importa cuántas semillas siembres, no crecerá nada, y sin embargo seguimos culpándonos. Soy malo para los nombres. Estoy perdiendo la cabeza. Ya no aprendo como antes, pero tu cerebro está vivo, está listo, solo necesita las condiciones adecuadas. Y tú no estás roto, estás mal alimentado, no de comida, sino de presencia, de silencio, de calma, de intención. Porque cada vez que interrumpes una lectura para revisar una notificación, cada vez que estudias con la tele de fondo, cada vez que conversas con alguien, mientras miras el reloj, estás diciéndole a tu mente, esto no importa, y tu cerebro obedece, porque es fiel.
No es perezoso, es obediente, obtiene lo que le das, no más, no menos. Entonces, ¿qué tipo de experiencias estás permitiendo que entren? ¿Cuáles estás dejando que se queden? ¿O estás viviendo en piloto automático, dejando que los días pasen como nubes, sin forma, sin huella? Y si todo lo que recibes se filtra por emoción, por sentido, por conexión, ¿qué pasa con las cosas que sientes que debes recordar, pero no te emocionan? El memorizar un procedimiento, una fórmula, un protocolo, ¿cómo haces que algo técnico se vuelva memorable? Aquí es donde entra el arte de la transformación, porque tu cerebro sí puede recordar lo abstracto, pero necesita envolverlo en algo concreto. Necesita historia, necesita imagen, necesita absurdo. Por eso, si tienes que memorizar una lista, no la repitas como un robot. Crea una escena. Imagina que el pan está nadando en leche, que el queso está gritando desde un castillo, que los huevos caen del cielo como meteoritos. Suena ridículo, lo sé, pero tu mente no olvida lo ridículo, olvida lo predecible, así que convierte lo aburrido en teatro. Haz del conocimiento un espectáculo, porque no se trata de ser original, se trata de ser vivido. Mientras más disparatado, más vívido, más sensorial, más emocional sea el nexo, más fuerte será el recuerdo. Y no necesitas ser creativo, solo necesitas permitirte jugar, dejar que tu mente vuele, aunque sea por un momento, porque en ese vuelo estás entrenando tu capacidad de hacer conexiones. Y eso al final es lo que es la memoria, una red de asociaciones, no un archivo, una telaraña viva que se extiende, que respira, que cambia, y si dejas de conectar, se enreda, se rompe, se vuelve invisible. ¿Qué estarías dispuesto a transformar hoy para que se quede? Hay un momento, apenas un instante, justo antes de que algo se te olvide. No lo ves venir, no suena ninguna alarma, pero está ahí ese breve segundo en el que tu mente decide si lo que acabas de vivir merece ser llevado más allá del presente o si será abandonado en el suelo del olvido, como una cáscara de fruta después de la comida. Y lo más desconcertante no es que no puedas controlarlo, sino que ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. Tu cerebro no te pide permiso, no te consulta, simplemente actúa como un guardia invisible que decide qué pasa y qué se queda fuera sin darte explicaciones. Y tú sigues adelante, pensando que estás en control, que eres dueño de tus recuerdos, cuando en realidad apenas eres un espectador que ve cómo las imágenes se forman o se desvanecen sin entender por qué unas sobreviven y otras no. No es casualidad, no es azar. Es biología pura, cruda, antigua. Y si no aprendes a hablar su lenguaje, seguirás luchando en la oscuridad, tratando de memorizar con herramientas que no funcionan, simplemente porque no están conectadas al sistema que realmente decide. Imagina que tu mente es como un bosque en medio de la noche. Las neuronas son los árboles. Las sinapsis, los hilos de luz que parpadean entre ellos, como luciérnagas conectadas por un mismo ritmo. Cuando algo sucede, cuando recibes una información, una imagen, esa luz se enciende. Pero si no hay suficiente intensidad, si no hay conexión profunda, si no hay repetición en el momento adecuado, el brillo se apaga y el árbol vuelve a la oscuridad. Nadie vino a cortarlo, simplemente no se consolidó, no echó raíces, no se integró al ecosistema, y al día siguiente ya no está. Pero si esa luz se repite, si se sincroniza con otras, si se enciende en un momento de quietud, de emoción, de atención plena, entonces algo cambia. Las conexiones se fortalecen. Los árboles comienzan a comunicarse entre sí, a compartir savia, a formar un camino que puede ser recorrido una y otra vez. Ese es el recuerdo. No un archivo estático, sino una red viva, respirando, cambiando con cada paso que la recorre. Y tú, sin saberlo, estás construyendo ese bosque con cada momento que vives. No con lo que intentas recordar, sino con lo que permites que te atraviese. Ahora piensa en la última vez que una canción te regresó a un lugar exacto. No a un recuerdo borroso, sino a un instante concreto, el olor del aire, la textura de la ropa, la voz de alguien que ya no está. No fue tu memoria racional la que te llevó allí, fue tu cuerpo. La música no solo entra por los oídos, viaja directo al sistema límbico, al corazón del almacén emocional. Activa recuerdos que ni siquiera sabías que guardabas, como si alguien hubiera encendido una luz en un sótano olvidado, y de repente estás allí. No lo estás reconstruyendo con esfuerzo, lo estás reviviendo, porque ese recuerdo no se guardó en la corteza prefrontal, donde viven los datos, las fechas, los conceptos. Se guardó en el cuerpo, en las fibras del sistema nervioso, en el mismo sitio donde se almacenó el miedo, el amor, el frío del invierno, el calor de una mano. Y cuando la llave es correcta, una melodía, un olor, una palabra dicha con el tono justo, todo vuelve, no como una foto, sino como una experiencia, porque tu cerebro no distingue completamente entre lo recordado y lo vivido. Ambos activan regiones similares, ambos generan respuestas físicas.
Un recuerdo intenso puede hacerte llorar, acelerar el pulso, tensar los hombros, no porque esté ocurriendo ahora, sino porque tu mente lo trata como si lo estuviera. Eso es el poder de la emoción. No solo marca lo que debe guardarse, también determina cómo se revivirá. Y si todo esto es cierto, entonces cambiar tu relación con la memoria no se trata de estudiar más, sino de sentir más, no de apretar los dientes y repetir, sino de abrir el pecho y permitir, porque lo que no te toca no se queda, y lo que no se queda nunca fue realmente tuyo. Si pudieras ver tu mente como un taller antiguo, lleno de herramientas olvidadas, polvo y mapas desgastados, verías que hay una sección que casi nunca enciendes. No es el archivo de los nombres, ni el de las fechas, ni el de las listas de mercado, es el taller de las metáforas. El lugar donde lo abstracto se viste de carne, donde las ideas se convierten en personajes, en paisajes, en viajes. Y es justo allí donde ocurre la verdadera magia de la memoria, porque tu cerebro no piensa en conceptos, piensa en imágenes, en sensaciones, en historias. Si te digo resiliencia, puedes asentir con la cabeza, entender la palabra, incluso usarla bien en una frase. Pero si te cuento de un árbol que crece entre dos rocas, cuyas raíces se parten, se doblan, buscan grietas, se aferran al barro y siguen subiendo año tras año, aunque el viento los golpee cada invierno, entonces, de pronto la palabra adquiere peso. Se convierte en algo que puedes tocar, que puedes ver, que puedes sentir en los huesos. No necesitas memorizarla, ya está dentro, porque fue envuelta en una historia. Y las historias son los virus más eficaces de la mente humana. Se replican, se transmiten, se adaptan, se recuerdan. No hay religión, no hay cultura, no hay movimiento social que no haya comenzado con una historia bien contada. Por algo los mitos han sobrevivido milenios mientras los manuales técnicos se pierden en el primer incendio. Entonces, ¿por qué sigues tratando de memorizar como si fueras una máquina? ¿Por qué insistes en repasar listas cuando podrías construir mundos donde esas listas cobren vida? Si necesitas recordar los planetas, no los repitas como una letanía. Imagina una caravana viajando por el sistema solar, donde Mercurio es un mensajero con alas en los pies, quemado por el sol, y Neptuno es un rey azul en un trono de hielo, rodeado de tormentas eternas. Que cada dato tenga personalidad, tenga voz, tenga conflicto, porque tu cerebro no olvida a los personajes. Olvida a los números fríos, olvida las palabras sin tono, olvida lo que no le importa, y no le importa lo que no lo toca, así de simple. Y ahora, mientras esto resuena en ti, si sientes que cada palabra aquí está desnudando algo que siempre sospechaste pero nunca pudiste nombrar, entonces tal vez sea momento de que no sigas solo. Únete a esta conversación cada semana, donde no solo hablamos de cómo funciona la mente, sino de cómo vivirla con más claridad, con más presencia, con más verdad. Suscríbete, porque este no es solo un viaje de conocimiento, es un regreso a ti mismo. Y también, por favor, comenta qué fue la última cosa que olvidaste y que al recordarla te hizo sentir que algo en ti también se había perdido. A veces nombrar eso es lo más cerca que llegaremos a recuperarlo. Hay un momento, casi imperceptible, entre el latido del corazón y el siguiente, donde todo se detiene. No es una pausa larga, apenas un suspiro en la corriente de la sangre, una rendija tan estrecha que la mayoría la atraviesa sin darse cuenta. Pero está ahí. Y en ese hueco, en ese espacio que no dura ni un segundo, no existe pasado ni futuro. No hay deudas, ni promesas rotas, ni recuerdos que pesen como piedras en el pecho. Solo el ahora, desnudo, limpio. Como si el universo aprovechara ese instante para respirar, como si toda la tensión del cuerpo y la mente pudiera por una fracción de tiempo soltarse. Y sin embargo, casi siempre lo pasamos de largo, arrastrados por el impulso del pensamiento, por la urgencia de hacer, de responder, de reaccionar. Vivimos como si ese punto medio no existiera, como si la vida fuera solo una línea continua de acciones y reacciones, de tensiones y alivios, pero nunca el silencio entre ellas. Y sin embargo es allí donde todo cambia, no en el grito, no en la acción heroica, no en el logro extraordinario, sino en ese breve descanso entre uno y otro latido, donde nada se exige, donde nada se juzga, donde simplemente puedes ser, porque no necesitas hacer nada para estar en ese espacio, solo dejar de huir de él. Y es curioso cómo, cuando más perdido te sientes, más rápido corres, como si moverse constantemente fuera una prueba de que aún estás vivo, como si detenerte fuera admitir que no sabes hacia dónde vas. Pero en realidad detenerse no es rendirse, es todo lo contrario. Es reconocer que has estado corriendo sin rumbo, que has estado huyendo de ti mismo, pensando que si avanzas lo suficiente, el vacío se quedará atrás. Pero el vacío no está atrás, está dentro, y no se escapa con velocidad, se atraviesa con quietud, se enfrenta con atención, se acoge con paciencia, porque no es un enemigo, es una señal, un llamado, como cuando un animal se retira al bosque al sentirse herido, no por debilidad, sino por sabiduría, por instinto de supervivencia.
Y tú también tienes ese instinto, aunque lo hayas enterrado bajo capas de obligaciones, de ruido, de mensajes que te dicen que siempre debes estar listo, disponible, optimizado, que tu valor depende de tu productividad, que si no estás avanzando, estás fallando. Pero el cuerpo no entiende de rendimiento, entiende de equilibrio, de señales, de necesidades, y cuando te agotas, no te lo dice con palabras. Te lo muestra con insomnio, con dolor en el pecho, con esa opresión en la garganta que no sabes de dónde viene. Te lo dice con una mirada ausente en el espejo, con una voz que ya no reconoces, como si otra persona estuviera usando tu rostro. Y aún así, sigues, porque has olvidado que puedes parar. Has olvidado que el silencio no es inutilidad, es recuperación, es escucha. Es el momento en el que tu sistema nervioso, exhausto, por fin puede suspirar, relajarse, bajar la guardia. Porque ha estado en alerta tanto tiempo que ya no sabe que se siente estar seguro, y cuando por fin te detienes, aunque sea por unos minutos, por un par de respiraciones conscientes, por un instante en el que dejas de juzgar lo que sientes, algo en tu interior responde. No de inmediato, no con un estallido de alegría, sino con un leve descenso en la frecuencia cardíaca, con una relajación mínima en los hombros, con un aire que entra un poco más profundo. Pequeños indicios de que estás regresando, no a un estado perfecto, sino a ti. Como si tu cuerpo, después de tanto tiempo ignorado, dijera, ah, estás aquí. Pensé que te habías ido para siempre. Y en ese reconocimiento, en ese encuentro silencioso, comienza el proceso que nunca pediste, pero que siempre necesitaste, el regreso a casa. No una casa fuera de ti, no un lugar en el mundo, sino dentro, en el centro de tu propia existencia, en el punto donde respiración, latido y atención convergen, donde no necesitas convencerte de nada, solo estar. Y en ese estar descubres que no estabas roto, solo olvidado. Piensa en la última vez que te sentiste completamente presente. No en un momento épico, no en una celebración o un logro, sino en algo cotidiano. Tal vez mientras escuchabas la lluvia desde la ventana, sin hacer nada más que escuchar. O mientras sostenías una taza de té entre las manos y notaste el calor que se extendía desde los dedos hasta las palmas. O mientras caminabas y por un instante dejaste de pensar y simplemente sentiste tus pies tocando el suelo. En esos momentos no estabas buscando la paz, simplemente la estabas viviendo. No la llamaste, no la forzaste, no la necesitaste como un remedio. Simplemente ocurrió como si siempre hubiera estado allí esperando a que dejaras de perseguirla, porque la paz no es un destino. Es una condición posible dentro de ti, incluso en medio del caos. Solo que no puedes atraparla con el pensamiento. Tiene que encontrarla el cuerpo, tiene que reconocerla el sistema nervioso. Y lo hace a través de señales, la postura, el ritmo de la respiración, la forma en que miras el mundo. No con la mente analítica, que siempre quiere entender, sino con la percepción directa, con el sentir sin intermediarios. Porque mientras tu mente te dice que no estás bien, tu piel puede estar sintiendo el sol en la cara. Mientras tu mente te grita que estás atrasado, tu corazón puede estar latiendo con una suavidad que no notabas. Mientras tu mente te acusa de inútil, tus pulmones siguen llenándose de aire, fieles, sin drama, sin resentimiento. Y si eliges, aunque sea por un segundo, dejar de escuchar a la mente y prestar atención a eso, a lo que tu cuerpo sigue haciendo sin que se lo pidas, algo se mueve. No es una gran revelación, es un ajuste. Como cuando giras ligeramente la cabeza y de pronto ves un color que antes no notabas, un sonido que antes no escuchabas. Es el mundo que siempre estuvo allí, pero que ahora lo percibes. Y en esa percepción hay un cambio sutil pero profundo. Dejas de ser solo el que sufre y te conviertes también en el que observa. Y esa dualidad, por mínima que sea, es liberadora. Porque si puedes observar tu sufrimiento, entonces no estás completamente dentro de él. Hay una parte de ti que lo trasciende. Una parte que, aunque esté cansada, sigue siendo capaz de mirar. Y en ese mirar hay un acto de resistencia. No contra el dolor, sino contra la identificación total con él. Porque no eres tu ansiedad, no eres tu insomnio, no eres tu miedo. Son estados que pasan por ti, como nubes que cruzan el cielo. Y tú sigues siendo quien mira. Incluso cuando el cielo está oscuro, incluso cuando las nubes parecen eternas. Esa capacidad de observar, de estar presente, sin reaccionar, es el primer entrenamiento. No requiere tiempo, ni condiciones ideales, ni silencio absoluto. Solo la intención de voltear la mirada hacia adentro, aunque sea en los intervalos entre tareas, mientras esperas una respuesta, mientras subes una escalera. Son esos pequeños actos los que con el tiempo cambian el curso interno. Porque no se trata de eliminar el estrés, sino de no dejarte colonizar por él. De mantener un espacio, por pequeño que sea, donde tú decidas. Donde no sea el sistema nervioso simpático, el de la alerta, el que domine todo el tiempo. Donde el parasimpático, el de la calma, también tenga derecho a estar, y lo tiene, no por gracia, sino por derecho fisiológico, porque tu cuerpo no está diseñado solo para sobrevivir.
Está diseñado también para descansar, para digerir, para sanar, para conectar, y si no le das espacio para eso, no es que deje de existir, solo se silencia, pero sigue allí, esperando a que le devuelvas la palabra. Y cada vez que eliges respirar con intención, que apoyas los pies en el suelo con conciencia, que notas el contacto de la ropa sobre tu piel, estás activando ese sistema, no con violencia, no con esfuerzo, con sutileza, como quien enciende una vela en una habitación oscura, sin apagar las sombras, pero añadiendo un poco de luz. Y esa luz, aunque no ilumine todo, es suficiente para que empieces a verte de nuevo. A veces la sensación de agotamiento no viene del hecho de hacer mucho, sino de sentir que nada de lo que haces tiene sentido. No es el cansancio físico el que te drena, sino el vacío emocional. Como si cada acción estuviera desconectada de tu centro, como si movieras piezas en un tablero que no entiendes, siguiendo reglas que nunca aceptaste. Y en medio de eso surge una pregunta silenciosa, casi tímida: ¿para qué? No es una pregunta de pereza, es una pregunta de supervivencia. Porque si no hay sentido, si no hay conexión con algo que sientas auténtico, el cuerpo no puede sostener el esfuerzo. No porque sea débil, sino porque está diseñado para actuar desde un propósito, aunque sea pequeño. Y cuando ese propósito desaparece, cuando todo se convierte en obligación, en automatismo, en supervivencia mecánica, el sistema colapsa, no de golpe, sino poco a poco. Con fatiga que no se va con dormir, con emociones que no logras nombrar, con una especie de ausencia que te sigue como una sombra. Y en esos momentos, lo más difícil no es encontrar soluciones, es simplemente reconocer que estás ahí, que no estás bien, que necesitas algo, aunque no sepas qué. Y es en ese reconocimiento, en esa vulnerabilidad honesta, donde comienza la posibilidad de cambio. No porque de repente encuentres respuestas, sino porque dejas de fingir que todo está bajo control. Porque el cuerpo responde al alivio de la verdad más que a cualquier técnica. Respirar con intención, poner las manos sobre el pecho, apoyar los pies en el suelo, no funcionan porque sean trucos mágicos, sino porque son gestos de regreso, de reconexión, de decir, estoy aquí a pesar de todo. Y cuando haces eso, aunque sea por un instante, activas una red de señales internas que tu cerebro ancestral entiende perfectamente. No estás en peligro inmediato. No necesitas huir, puedes descansar, puedes recuperarte. No es un mensaje racional, es un mensaje corporal. Y mientras más veces lo envíes, más creíble se vuelve, hasta que con el tiempo deja de ser una excepción y se convierte en un estado posible, no permanente, no perfecto, pero alcanzable, como una brújula que, aunque el mar esté agitado, siempre indica el norte. Y aunque no llegues allí de inmediato, saber que existe cambia todo, porque ya no estás completamente perdido, tienes un punto de referencia, y ese punto no está fuera, está en tu respiración, en tu postura, en tu capacidad de sentir el suelo bajo tus pies, en tu decisión, por pequeña que sea, de parar, de mirar, de estar. Y si este mensaje te ha llegado en un momento en el que necesitabas escucharlo, si sientes que has estado corriendo sin saber por qué, si por fin te das cuenta de que no necesitas más fuerza, sino más presencia, entonces por favor, suscríbete. Este no es un espacio de soluciones rápidas ni de frases motivacionales vacías. Es un lugar de profundidad, de escucha, de acompañamiento silencioso. Suscribirte no solo te permite recibir estos contenidos directamente, sino que también ayuda a que otras personas que están en silencio, que creen que no hay salida, puedan encontrar este refugio. Y si algo de esto te ha resonado, si sientes que te ha nombrado algo que llevabas adentro sin poder decirlo, comenta. Dime, ¿en qué momento sentiste que esto hablaba de ti? ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso para simplemente estar sin justificarlo? Tu experiencia puede ser la clave que alguien más necesita para empezar a regresar. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia profunda. El que se cuela entre tus pensamientos cuando algo que creías muerto despierta en un parpadeo, una frase escuchada en la infancia, el sabor exacto de una merienda olvidada, el roce de una mano que ya no existe. No viene por fuerza, no es invocado. Aparece como si hubiera estado esperando en una habitación contigo todo este tiempo, sin decir nada, solo respirando en el rincón más oscuro. Y cuando finalmente lo escuchas, te estremeces, porque no es solo un recuerdo el que regresa, sino una parte de ti que había sido dejada atrás como una prenda colgada en un perchero de una casa que ya no habitas. Es ahí donde comienza el verdadero misterio. No en cómo olvidamos, sino en cómo algunas cosas, con solo un soplo de señal, pueden atravesar décadas y volver con la misma intensidad con la que se fueron. No es magia, es memoria emocional. Es la huella que deja lo que nos atraviesa completamente, sin pedir permiso, sin explicación. No es el nombre del profesor del segundo grado, ni la capital de un país africano, lo que resurge sin razón, sino el tono de voz de tu madre diciendo tu nombre en un momento de miedo,
la textura del suelo frío bajo tus pies desnudos en una madrugada de insomnio, el olor a tierra mojada después de la primera lluvia del año. Esas cosas no tienen etiquetas en un archivo mental. Viven como presencias y viven porque fueron sentidas, no registradas. Tu cerebro no guarda lo que importa, guarda lo que duele, lo que calienta, lo que asusta, lo que sorprende. Ese es el criterio silencioso, el juez oculto. Y no puedes engañarlo con repeticiones mecánicas, con subrayados en colores, con resúmenes perfectos. Puede fingir obediencia por un tiempo, pero al final el olvido siempre vencerá cuando no haya fuego debajo, porque la memoria no está en la mente, está en el cuerpo, y el cuerpo siempre sabe cuando algo fue real. Suscríbete, porque lo que viene no es solo sobre recordar, es sobre no perder lo que nunca debió desaparecer. Y si alguna vez te ha ocurrido, si algo ha vuelto a ti sin avisar, llenándote de una nostalgia que no tenías nombre, comenta, cuéntalo. A veces, al decirlo, recuperamos un pedazo que creíamos perdido para siempre. Imagina que cada neurona es una ciudad, no una ciudad moderna, con calles rectas y planos perfectos, sino una antigua, laberíntica, construida sin mapa, con callejones que se bifurcan en lo oscuro, con puentes que conectan torres que nadie recuerda porque existen. Esas ciudades no crecen por diseño, sino por necesidad, por supervivencia, por el constante tránsito de mercancías invisibles, señales eléctricas, químicas, emocionales, y entre ellas hay caminos que se abren con cada pensamiento, cada sensación, cada elección. No son caminos estables, son puentes frágiles, hechos de savia nerviosa y tiempo. Si nadie los recorre, se pudren. Si nadie los fortalece, desaparecen. Pero si pasas por ellos una y otra vez, si los pisas con fuerza, con intención, con emoción, entonces se convierten en carreteras, se ensanchan, se iluminan, se conectan con otras rutas. Y de pronto, lo que antes era un paso precario se vuelve un acceso directo. Así es como nacen los recuerdos duraderos, no por imposición, sino por tránsito repetido, no por querer guardar, sino por volver una y otra vez. No es la voluntad la que construye los caminos, es la frecuencia, y la frecuencia se alimenta de atención, no de esfuerzo. Por eso, cuando estudias una cosa sin interés, es como caminar por un sendero mojado con zapatos de fiesta, se resbala, se hunde, no deja huella. Pero cuando algo te apasiona, cuando algo te duele o te fascina, entonces caminas con botas de montaña, con paso firme, y cada pisada compacta la tierra, abre surcos, establece rutas que el tiempo no podrá borrar fácilmente. Eso es lo que significa consolidar un recuerdo, no grabarlo como una inscripción en piedra, sino construir una vía que el pensamiento puede transitar con naturalidad. Y cuando esa vía existe, ya no necesitas esforzarte por recordar. Solo necesitas comenzar a caminar, y el camino te lleva solo. Por eso, la pregunta no debería ser cómo memorizo mejor, sino cómo hago que esto me importe, porque cuando importa, la mente se organiza sola. Cuando importa, los árboles del bosque se inclinan hacia la luz sin que nadie les diga cómo. Cuando importa, el corazón se convierte en guía, y la memoria en compañía. No hay olvido más triste que el de lo que una vez fue vibrante. No hablo de nombres olvidados o promesas incumplidas, sino de esos momentos en los que algo dentro de ti sabía, pero no lo dijiste. No porque no quisieras, sino porque no encontraste la forma, porque el lenguaje se quedó corto, porque el mundo no estaba listo para escucharte. Y ahora, años después, cuando algo en el aire, una pausa en una conversación, el reflejo de una luz en el vidrio, activa ese conocimiento enterrado, sientes como si una parte de tu historia hubiera estado dormida, esperando a que alguien la nombrara. Porque los recuerdos no solo son imágenes del pasado, también son emociones que nunca fueron completadas, conversaciones que se quedaron a medias, decisiones que se ahogaron en el silencio. Y cuando regresan, no vienen solas. Traen consigo el peso de lo que pudo haber sido, el eco de lo que aún podría ser. Eso es lo que hace tan poderosa la memoria emocional. No solo guarda el pasado, también negocia el futuro. Cada vez que un recuerdo resurge con fuerza, no es solo un fantasma, es una invitación. Te dice, esto aún vive dentro de ti. No ha terminado, todavía puede moverte. Y si lo escuchas, si no lo empujas de nuevo al olvido con distracciones o justificaciones, entonces comienza un proceso extraño y profundo, no solo recordar, sino reintegrar. Como si partes de ti que habían sido exiliadas por miedo, por vergüenza, por prisa, pudieran finalmente volver a casa. Porque hay memorias que no están en el cerebro, sino en el alma. Y el alma no olvida, solo espera. Espera que estés listo para escuchar. Espera que dejes de correr. Espera que digas, sí, eso también fui yo, y todavía lo soy. Imagina que estás de pie en la orilla de un lago al amanecer. No lo has buscado, no has planeado este momento, solo ocurrió. Llegaste cansado, con las manos vacías y la cabeza llena de preguntas que ya no sabes si importan. El agua está quieta, tan quieta que parece un espejo que no se atreve a reflejar nada. No hay viento,
ni pájaros, ni sonido de hojas, solo ese silencio que no es ausencia sino presencia. Un silencio tan denso que podrías tocarlo si extendieras la mano. Y entonces, algo cambia. No es el sol, que aún se demora tras la línea del horizonte. No es un ruido, sino una ausencia de ruido. Es el momento en que tu respiración, sin que te des cuenta, empieza a alinearse con el latido del aire. No piensas en ello, no lo controlas, simplemente sucede. Como si el cuerpo, por fin, recordara algo que la mente olvidó hace años, cómo estar. No hacer, no corregir, no justificarse, simplemente estar. Y en esa alineación sientes algo que no es emoción, ni pensamiento, ni recuerdo. Es más elemental. Es como si por un instante el tiempo dejara de ser una flecha y se volviera un círculo. No avanzas, no retrocedes, estás en el centro. Y desde ahí, todo lo que antes parecía urgente empieza a perder forma. Las listas de tareas, las palabras dichas en vano, las promesas que ya no puedes cumplir, todo se desvanece sin violencia, como si nunca hubiera tenido el peso que le diste. No es que desaparezcan, es que dejan de ser el centro de tu mundo, porque ahora hay algo más grande, el hecho de que estás aquí, respirando, sintiendo el frío en las puntas de los dedos, escuchando el leve crujido de tus zapatos sobre la tierra húmeda. Y en medio de ese simple acto de percibir, algo comienza a moverse en tu interior. No es una idea, no es una solución, es un acomodo, como si partes de ti que estaban torcidas, dobladas por años de movimiento forzado, empezaran a enderezarse, no por voluntad, sino por gravedad interna, como si tu organismo por fin dijera, ya basta, ya no más, ahora respiramos, ahora sentimos, ahora forbemos, porque el cuerpo no olvida, solo espera, y cuando le das un solo instante de atención verdadera, responde, no con gritos, no con milagros, con señales mínimas, un suspiro más profundo, una ligera relajación en la mandíbula, una mirada que ya no busca fuera, sino que empieza a mirar dentro. Y si te quedas allí, aunque sea por unos minutos, empiezas a notar que no estás solo en ese silencio. Hay una presencia, no es sobrenatural, es orgánica, es la tuya, pero no la que habla, no la que juzga, no la que se apura, es la que observa, la que sostiene, la que ha estado ahí todo el tiempo, mientras tú corrías, mientras creías que tenías que demostrar, mientras pensabas que si parabas, todo se derrumbaría. Pero no se derrumba. Al contrario, todo empieza a sostenerse. Porque la base no eran las acciones, era la presencia, era esto, era el silencio entre un pensamiento y otro, entre un latido y el siguiente. Ese espacio que no pide nada, que no exige rendimiento, que simplemente es. Y mientras más tiempo pasas allí, más te das cuenta de que no necesitas arreglar nada, solo necesitas estar. No como un logro, no como una meta, como un regreso, como si hubieras estado lejos de casa sin saberlo y ahora sin hacer nada extraordinario, simplemente regresaras. Y en ese regreso, descubres que la casa no es un lugar fuera de ti, es una condición interna. Es el estado en el que tu sistema nervioso puede bajar la guardia, no porque todo esté bien afuera, sino porque dentro hay un pacto de paz. Un acuerdo silencioso, ya no más guerra contra ti mismo, ya no más exigencias sin fin, ya no más huida del presente. Porque el presente, por más incómodo que sea, es el único lugar donde puedes estar vivo. El pasado solo existe en la memoria, el futuro en la proyección. Pero este instante, este exacto, con el aire frío, con el corazón latiendo, con los ojos abiertos, este es real. Y en él no necesitas nada más para ser válido, solo existir. Y si este momento, esta forma de estar, resonó en algo profundo dentro de ti, si sientes que has estado buscando respuestas en todos lados, menos en tu propia respiración, entonces por favor, suscríbete. Este lugar no es una solución rápida, no es un truco, no es una fórmula, es un acompañamiento, es un recordatorio. Y cada vez que alguien más se une, no solo encuentra orientación, sino que también hace posible que otros, que aún no saben que necesitan esto, lo descubran. Y si algo de lo que escuchas aquí toca una parte de ti que ha estado en silencio, comenta. Dime, ¿en qué momento de tu día te has sentido realmente presente, sin esfuerzo, sin buscarlo? A veces tu experiencia es exactamente lo que alguien más necesita para dejar de correr. Hay quienes creen que la calma es algo que se alcanza después de resolver todo. Después de que el trabajo sea perfecto, de que las relaciones estén sanas, de que el dinero no sea preocupación, de que el cuerpo funcione sin fallas. Pero la calma no es un premio por haber sufrido lo suficiente. No es una recompensa por haber cumplido con todas las expectativas, es una posibilidad inherente. Está disponible incluso cuando el mundo se derrumba, aunque no lo parezca, aunque duela, aunque sientas que no puedes más. Porque la calma no depende del entorno, depende del centro, del punto dentro de ti que no se mueve, aunque todo afuera lo haga. Como un árbol viejo cuyas raíces están tan hondas que ni el viento más fuerte puede arrancarlo. No es que no sienta el viento, siente cada sacudida.
escucha cada tormenta, pero su centro permanece, y tú también tienes ese centro. No es algo que debas construir, ya está ahí. Lo que pasa es que lo has enterrado bajo capas de urgencia, de ruido, de voces ajenas que te dijeron cómo debías vivir, qué debías merecer, a qué debías aspirar. Y poco a poco fuiste alejándote de tu propio ritmo. Empezaste a moverte al compás de lo exterior, a responder, no a actuar, a reaccionar, no a elegir. Y con el tiempo perdiste contacto con el pulso interno, con el latido que no pide nada, que simplemente es. Pero ese latido sigue, aunque no lo escuches, aunque creas que se apagó. Está ahí, pulsando en la oscuridad, fiel como un faro encendido en medio de la neblina. Y cada vez que tomas un respiro consciente, que notas el contacto de tus pies con el suelo, que dejas de juzgar lo que sientes y simplemente lo sientes, estás acercándote a él, no con esfuerzo, con intención, con presencia, porque el camino de regreso no se recorre con velocidad, se recorre con atención, y atención no es un gesto grande, es un parpadeo, es un suspiro. Es la decisión, aunque sea por 3 segundos, de no seguir huyendo, de detenerte, de mirar, de permitirte sentir lo que hay sin etiquetarlo como bueno o malo. Porque cuando permites que el sentimiento simplemente sea, sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de analizarlo, algo en ti se relaja. No cambia el dolor, si lo hay, pero cambia la relación con él. Dejas de luchar contra ti mismo, y en ese cese de la lucha aparece un espacio, un hueco pequeño, casi invisible, donde no hay juicio, no hay historia, no hay narrativa, solo la hora, y en ese ahora algo se reacomoda. Como si tu organismo, al sentir que ya no está solo, que ya no está abandonado a su suerte, comenzara a sanar por sí solo, porque el cuerpo no necesita que lo arregles, solo necesita que estés presente, que no lo dejes solo en medio del caos. Y cuando lo acompañas, aunque sea por un instante, activas un proceso que no depende de la voluntad, sino de la fisiología. Tu sistema nervioso empieza a reconocer que no estás en peligro constante, que puedes bajar la guardia, que puedes descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque estás aquí, porque tu presencia es la señal más poderosa de seguridad que tu cuerpo puede recibir. Y conforme envías esa señal una y otra vez, se vuelve más creíble, hasta que, poco a poco, deja de ser una excepción y empieza a ser posible como estado, no permanente, no perfecto, pero alcanzable, como un refugio al que puedes regresar incluso cuando el mundo se siente inestable. Porque tú en tu centro ya no dependes de que todo esté bien afuera, depende de que estés contigo. Y estar contigo no es un destino, es una práctica, es una elección repetida, un volver una y otra vez, aunque te alejes. Porque cada regreso cuenta, cada respiro consciente cuenta. Cada momento en que decides no juzgarte, sino acompañarte, cuenta. Y poco a poco, esos momentos se vuelven más frecuentes, y el espacio entre ellos más corto, hasta que un día, sin que te des cuenta, ya no estás buscando la paz, estás viviéndola, aunque el mundo siga siendo caótico, aunque sigas teniendo miedos, aunque sigas sintiendo dolor, porque la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de ti mismo en medio de ellos. Pero hay un miedo más profundo que el del fracaso, que el del rechazo, que el de la soledad. Es el miedo a descubrir que has estado viviendo una vida que no es tuya, que los logros no te llenan, que las metas no te ilusionan, que el camino que sigues no te pertenece. Y ese miedo, aunque no lo digas en voz alta, pesa. Te despierta a mitad de la noche con una opresión en el pecho, sin motivo aparente. Te hace detenerte en medio de una conversación, con la mirada perdida, como si algo en ti hubiera comenzado a desconectarse. Y cuando lo enfrentas, aunque sea por un segundo, sientes vértigo. Porque admitir que has estado fingiendo, que has estado cumpliendo con expectativas ajenas, que has estado postergando tu propia vida por miedo a desagradar, es como pararse en el borde de un precipicio. Da miedo saltar, pero más miedo da quedarse, porque ya no puedes seguir corriendo con una máscara puesta. Ya no puedes seguir actuando como si todo estuviera bien, cuando cada parte de ti grita que algo falta. Y ese grito no es caos, es llamado. Es tu esencia, tu verdadero yo, tratando de hacerse escuchar a través del ruido de años de silenciamiento. Y cuando por fin decides escucharlo, no lo hace con una voz fuerte. Lo hace con un susurro, con una intuición, con una sensación de ligereza al pensar en algo que no tiene que ver con tu rutina. Un libro que dejaste de leer, una canción que te movió años atrás, un paisaje que siempre quisiste ver, pequeños indicios de lo que realmente te importa. Y si lo sigues, aunque sea con curiosidad, empiezas a reconstruir algo que no sabías que habías perdido, tu autenticidad, no como una postura, no como un ideal, como una forma de estar en el mundo que no requiere validación, que no necesita que los demás entiendan, que simplemente es. Y en esa autenticidad, descubres que no necesitas ser extraordinario para valer, solo necesitas ser real, porque la vida no se vive en las cumbres. Se vive en los pequeños momentos en que te reconoces a ti mismo.
en que sientes que por fin estás alineado, no con lo que debes ser, con lo que ya eres. Y aunque el camino no sea fácil, aunque haya resistencia, aunque haya miedo, algo en ti sabe que no puedes volver atrás, porque ya viste el reflejo de tu verdadero rostro, ya sentiste lo que es respirar sin máscara. Y una vez que lo has conocido, ya no puedes fingir que no existe. Así que sigues, no con certezas, con dudas, pero con una brújula interna que, aunque tiemble, sigue señalando hacia adentro. Y en ese movimiento, en ese acto de regresar a ti, no estás solo, porque hay muchos que también caminan en silencio buscando el mismo centro. Y si este mensaje resuena en ti, si sientes que has estado cerca de ese precipicio, de ese punto de no retorno, comenta. Cuéntame, ¿qué fue lo que por fin te hizo detenerte? ¿Qué pequeña señal te hizo saber que ya no podías seguir fingiendo? Tu historia puede ser la que le dé permiso a otro para empezar su propio regreso,